Muy buenas tardes, mi nombre es Juan David Gómez, estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de la carrera de Ingeniería Industrial, y el día de hoy les voy a presentar el análisis estadístico del colapso de un edificio. El Departamento de Ingeniería de una universidad de la capital adelanta una investigación sobre el colapso de un edificio de 20 pisos construido en 1998 en un suelo predominantemente arcilloso. Para ello, utilizan información estadística para desarrollar modelos matemáticos que les permita analizar información poblacional, características geotécnicas y registro de eventos sísmicos anteriores, con el propósito de analizar cuáles fueron las causas del colapso y proponer medidas de intervención. ¿Por qué es importante el uso de medidas estadísticas? Ya que estas son fundamentales para que a partir de la recolección de una muestra podemos analizar información objetiva con el fin de conocer causas, condiciones y efectos del colapso, en las cuales se evalúan varios factores, que son la vulnerabilidad social y exposición al riesgo, la resistencia del suelo, la severidad y frecuencia de los terremotos, la dispersión de la resistencia en la profundidad del suelo, el nivel freático y condiciones de humedad en el suelo. Inicialmente, con la información poblacional, de acuerdo al número de habitantes afectados al momento del colapso, se obtiene una media de 11.018 habitantes y una desviación estándar de 649.97 habitantes. Desde el análisis de frecuencia se observa una afectación mayoritaria de una población de 10.475 a 11.050 habitantes, lo anterior evidencia una exposición al riesgo y vulnerabilidad social debido a las condiciones del terreno. Posteriormente, con las características geotécnicas, se analiza la resistencia a la compresión del suelo, con una media de 12.64 megapascales y una desviación estándar de 1.041 megapascal. Asimismo, con la profundidad del suelo a nivel freático, con una media de 5.58 y una desviación estándar de 0.467. En cuanto a las frecuencias en la resistencia a la compresión del suelo, se observa una mayor cantidad en los intervalos de 13.35 a 14.2 megapascales. Y en la profundidad del nivel freático, una mayor frecuencia en los intervalos de 4.9 a 5.25 metros y de 5.95 a 6.3 metros. Aquí podemos observar sus histogramas y se realiza una correlación a través de un gráfico de dispersión, observando que en las profundidades menores de 5.5 y también en profundidades mucho mayores, podemos observar una desigualdad de resistencias a la compresión, lo cual pudieron ocasionar la caída del edificio. Finalmente, con los registros de eventos sísmicos, se analiza cuánto fue la magnitud y las réplicas que sucedieron en el evento, con una media de 5.28 en la escala de Richter, y cuyas frecuencias mayoritarias están en 4.5 a 4.93 en la magnitud de escala de Richter. Se realiza un análisis a través de un gráfico de líneas, observando una relación proporcional en el aumento del terremoto y sus réplicas de forma constante hasta llegar a un terremoto de magnitud 6.2 con 21 réplicas, lo cual aceleró el desgaste de la estructura del edificio. Finalmente, se concluye el colapso del edificio se originó debido a una resistencia a la compresión del suelo
con media de 12.64 megapascales, que para un terreno arcilloso es débil. Asimismo, la desviación estándar demostró un asentamiento desigual, lo cual permitió que el terreno se hunda de forma desigual y genera el colapso. De acuerdo con el gráfico de líneas, se encontró una correlación positiva entre magnitud de terremotos y sus réplicas, en el cual se observa que al momento de llegar el terremoto de magnitud 6.2 ocasionó un proceso de fatiga de la estructura acumulada, agilizando el debilitamiento y por ende la inestabilidad de la estructura. De acuerdo con el gráfico de dispersión, entre la resistencia de la compresión y la profundidad a nivel freático de los cuerpos de agua subterráneos, se presenta una inestabilidad hidrodinámica, que por la dispersión de la presión del terreno a profundidad de 5.58, que es muy cerca a la base, una profundidad baja, influyó a que la presión en el suelo, a través de presión y expansión, pues debilitará esa cohesión del suelo y debilidad en el asentamiento. En el análisis poblacional se observa una tendencia decreciente de habitantes, lo cual demuestra como un indicador de que el lugar de influencia del colapso es de alta exposición y vulnerabilidad social por la inestabilidad del terreno. Y finalmente, las medidas estadísticas en el colapso del edificio evidencian las causas, condiciones de influencia y efectos del fenómeno, con el objetivo de evidenciar con información objetiva la situación y plantear con la información obtenida diferentes medidas de mejora que permitan evitar la propagación de esos daños y mitigar la repetición de esos daños del terremoto. Aquí muestro las referencias bibliográficas en que me basé para este ejercicio y no queda más. Agradezco por su atención y nos vemos hasta la próxima. Adiós.